Buenos días, amigos, hermanos. Saludos desde Jerusalén. Estoy enviando este video desde la oficina, como pueden ver. Hoy ya trabajamos aquí en físico, en la Embajada Cristiana. Es el tercer día de conflicto aquí en Israel. Los 2 días anteriores los pasamos encerrados en casa. El primer día en los refugios antibombas, los edificios que no tienen refugio, bueno, la gente se queda en las escaleras para protegerse, ese lugar más seguro. Y los edificios más modernos, como el departamento donde yo estoy, tienen un cuarto reforzado, que es como un bunkercito, le decimos yo. El mamad es el nombre que se le da comúnmente. Es un cuarto reforzado. Ahí en el Facebook publiqué un video para que ustedes lo vieran. Pero gracias a Dios ayer ya no hubo alarmas antiaéreas en Jerusalén, así que estuvimos más tranquilos y por eso vinimos a trabajar el día de hoy. Hace cuestión de 2 horas tuvimos otra alarma antiaérea, así que todos los que estábamos trabajando tuvimos que correr al refugio que tenemos aquí en el edificio. Fue tan rápido que no llevaba el celular, así que no lo pude grabar para ustedes, para que vieran la experiencia, pero de todas formas iban a ver todo negro porque el refugio está muy oscuro, ¿no? Y en el momento de correr no hay tiempo de estar encendiendo el video hasta que llega uno al refugio, ¿no? Y ya se puede uno tranquilizar un poco. Las cosas en Jerusalén están tranquilas, entre comillas. Ayer en la noche salí por primera vez después de estar encerrada el día anterior y todo el día pasado. Nos pidieron de parte del gobierno israelí tratar de salir lo menos posible, de estar guardados en casa, porque los muezín, los líderes musulmanes de las mezquitas pidieron a la población árabe, están haciendo llamados a que cometan atentados terroristas en contra de población civil israelí. No es que todos anden haciéndolo, pero el llamado está, entonces sí ha habido algunos incidentes y por eso preferimos estar en casa por seguridad. Pero anoche tuve que salir. Nos dimos cuenta con una amiga de Argentina que está aquí, está para la fiesta y le tocó quedarse, ¿no?, en esta situación. Entonces notamos que efectivamente en día hábil, que era domingo, todos los negocios están cerrados, hay pocos negocios abiertos, algunos supermercados, la gente sigue saliendo y bueno, la vida sigue, ¿no? Es parte de la resiliencia israelí. Seguir trabajando. Algunas cosas se suspendieron, por supuesto, como las clases para los niños, pero se sigue viviendo, ¿no? Es el espíritu israelí que ellos dicen, es la tierra que Dios nos dio y nos quieren sacar de acá, a pesar de los ataques, pues vamos a continuar confiando en Dios y no hay a dónde ir además. Ese es el Estado judío, es la tierra que Dios les prometió. Y si ellos salen de acá, no hay ningún lugar a donde ir que los acoja. Que es lo que les pasó en la diáspora con el Holocausto. Entonces, bueno, ellos saben que tienen que defender. Se espera que el conflicto se haga más grave con el pasar de los días. No sabemos exactamente cómo, ¿verdad? Pero no es nada más el conflicto bélico así en físico, sino las implicaciones políticas, países que puedan intervenir también. Así que los que somos extranjeros y vivimos aquí estamos buscando opciones. En mi caso, por ejemplo, tratar de salir del país antes del tiempo que yo tenía planeado. Estoy orando y viendo las posibilidades, ¿no? Hasta ahorita parecía que se había abierto una puerta y finalmente pues no se ha abierto, ¿verdad? Porque los vuelos, algunos están saliendo, pero muchos están siendo cancelados, así que vamos a esperar. Les quería contar algo. Ahorita estoy recibiendo mensajes en el WhatsApp. ¿Cómo se siente estar aquí? Uno se acostumbra al conflicto. Los primeros años que estuve en Israel, cuando había un conflicto terrorista, era muy impactante. Yo entendí lo que era tener miedo, porque se le llama terrorismo. Es un espíritu terrible que se apodera de las personas, pero uno se va acostumbrando. Y sin embargo, cuando hay una situación como esta, saber que hay rehenes, población civil secuestrada por los terroristas palestinos y que salen las noticias acá. Yo no sé si en sus países ustedes ven las mismas noticias, porque siempre hay un sesgo, pero una de las noticias que recibimos el día de hoy es que los terroristas, esta gente que tienen secuestrada,
A muchos ya los mataron, pero otros han sido rescatados, pero a los que aún tienen están planeando usarlos como escudo humano ahora que Israel decidió entrar a Gaza para bombardear. Israel no bombardea a población civil, edificios. Ellos bombardean edificios que se usan para fabricar armamento, para fabricar misiles en contra de la población civil. Obviamente los palestinos utilizan escuelas de la ONU, hospitales de la ONU como disfraz y en realidad los usan para acabar desde ahí túneles terroristas que llegan a Israel o para fabricación de armamento. Entonces Israel está planeando su entrada y lo que es muy impactante para nosotros es que en Israel todos son soldados, así que la gente de Jerusalén, la gente de nuestras congregaciones con quienes vivimos, están siendo llamados como reservistas y tengo aquí una lista, tengo 2 listas de hecho, para que oremos por los judíos. Son gente de sangre judía, pero que son creyentes en el Mesías y que están peleando para defender el país, ¿no? Entonces, bueno, no puedo dar todos los nombres completos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tengo una lista, está en hebreo, nos las tradujeron a nuestro alfabeto. Nathaniel, Daniel, Joab, Seth, Jonathan, Alon, Greg, con sus correspondientes apellidos. Para ustedes tal vez son solo nombres, para mí que vivo acá son gente que conozco. Por ejemplo, acá hay un nombre que dice Tibi con su apellido y Tibi es uno de los líderes de la congregación, uno de los diáconos que tiene 2 o 3 bebés con su esposa, una judía que hizo alía de Venezuela. Él hizo alía de Rumania. Entonces estos no son nombres nada más, no es una lista de nombres, es una lista de personas que existen, que conocemos, que tienen familia y que tienen que pelear por su país. Entonces, por favor, oren por la gente de Israel, oren por nosotros, que todo salga como tiene que salir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que Él está en control de todo. Dios hace maravillas en Israel, pero tiene un precio. Siempre cuesta vidas humanas. Entonces, por favor, están orando con nosotros. Únanse a nuestra oración de todos los días a las 4 de la tarde, hora de Israel. En Latinoamérica es entre 7 de la mañana